sports, ancient clubbing, and a wild lord. Come underground, I'm making a sound. The smell of death is all around. And the night when the golden glows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Follow the picture to the step place. This ain't a dream I can't escape. Molars and fangs, the clicking of bones. Where is it morning? I'm more from stone. And the night when the moon is bright, some cry, some may cry. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Hola, ¿qué tal amigos de TV8? Hoy nos encontramos acá en Casa Club. Estoy parchando al chico que no pudo venir porque estaba un poco con la caña. No, mentira. Vamos a empezar hoy día simplemente un libro, un programa súper especial porque vamos a hablar sobre las AFP. Este libro se llama Aquí se fabrican pobres. Es un libro súper crudo de un abogado que se llama Carlos Rivadeneira, que es doctor en Derecho y que ha seguido las AFP desde finales de los 80 hasta ahora, y él las cataloga como las AFP serían un genocidio socioeconómico. Les recomiendo que se sienten y tomen nota de lo que va a hablar el Carlos Rivadeneira porque es demasiado potente el libro. Este libro fue editado por LOM a mediados de este año, hace poco, en mayo, y así que si lo pueden, vean, analícenlo y se los recomiendo. Esta va a ser la primera parte y luego volvemos acá para la segunda parte y también hablar sobre el chico en su escenografía del Casa Club. Así que eso, vamos con la primera parte de la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de TV8 del programa Simplemente un Libro? Hoy día nos encontramos con Carlos Rivadeneira Martínez, quien es el autor del libro Aquí se fabrican pobres, el sistema privado de pensiones en Chile. Debe estar saliendo en cámara el libro. Carlos es nacido en Valparaíso en el año 64, es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Te damos la bienvenida a Simplemente un Libro, Carlos. Y la primera pregunta tiene que ver con el nombre del libro, Aquí se fabrican pobres. Cuéntame, ¿cómo nace el nombre? Bueno, gracias por la invitación, Claudio. El libro Aquí se fabrican pobres, el título de ese lo puso en realidad la gente en las multitudinarias manifestaciones que han habido en el último tiempo, donde nos encontramos frecuentemente con carteles que dicen AFP, aquí se fabrican pobres. ¿Por qué el título? Porque efectivamente, después de hacer una larga investigación académica en la Universidad de Salamanca con motivo de mi tesis doctoral, llegué y donde ingresé sin ningún prejuicio a estudiar este tema y consulté literatura a favor del sistema y literatura en contra, y con estadísticas oficiales uno llega a la conclusión, y no puede ser otra, que esta es una verdadera fábrica de pobreza. Lo único que asegura este sistema es pobreza para la gente y, bueno, por eso se ha mantenido, porque asegura también riqueza para los grupos económicos que están favorecidos por este sistema, que son dueños de la AFP, las compañías de seguro, ahora participan también los bancos, y que permite que nuestro dinero, el dinero de las cotizaciones de la gente, ellos lo manejen invirtiendo muy probablemente en la mayoría de los casos en empresas relacionadas, ya sea hasta el límite que dice la ley, o que cuesta coludirse con otros grupos económicos donde invierte lo que yo no puedo invertir en mi empresa y yo invierto en las tuyas. Por eso se ha mantenido, porque este sistema en realidad no funciona en razón de la forma como está estructurado, como está
cómo se financian las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Si me permites, Claudio, puedo explicar el por qué. Hoy día, ¿por qué la gente recibe, y los que nos están viendo saben ellos mismos si están pensionados o si han hecho la simulación en su FP o de familiares que estén en el sistema FP, saben que reciben el 20, 25%, con suerte el 30% de su último ingreso? ¿Por qué es esto? Hay tres tipos de pensiones: la pensión de vejez, de invalidez y sobrevivencia. La pensión de vejez equivale al 70% de las pensiones. La invalidez, el 10%, tanto la suma de invalidez total y parcial, y la pensión de sobrevivencia, el 20%. La pensión de vejez se financia únicamente con los fondos que acumula la persona en su cuenta de capitalización individual. Normalmente solo podrá aportar la cotización obligatoria porque en Chile la inmensa mayoría de la gente tiene rentas bajas y no tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, solo podrá aportar vía cotización obligatoria el 10%. Entonces, si yo acumulo en razón de durante 45 años de vida activa, o pongamos en números redondos, durante 40 años de vida activa, entre los 25 y los 65 años, acumulo ingresos en razón del 10% de mi renta. Vamos a imaginar que siempre la renta va a ser constante, aunque peor todavía son las noticias, porque normalmente las primeras rentas son más bajas que las últimas. Por lo tanto, no siempre gané lo mismo. Por lo tanto, en el fondo, pero vamos a imaginar que siempre son las mismas para los efectos didácticos de lo que nos interesa. Si yo acumulo durante 40 años de vida activa, de los 25 a los 65, en razón del 10% de mi ingreso, y esa plata que acumulé la tengo que repartir luego en mi tiempo de pensionado entre los 65 y los 85 años, aunque es peor todavía porque hoy día la gente vive más, la mujer hasta los 90, el hombre hasta los 87, pero imaginemos que hasta los 85. Hoy día vivir con este sistema de pensiones es un riesgo. Mientras más vivo, más tengo meses que cubrir con los fondos, por lo tanto menor va a ser la pensión cada mes. Pero volvamos al ejemplo. Si yo tengo que repartir esos fondos que acumulé en razón de 40 años, en los 20 años de sobrevida, y lo acumulé en razón del 10% de mi ingreso, para que me alcance los 20 años, no voy a poder sacar más del doble, como es la mitad de tiempo, más del doble, más del 20%. Y eso son las pensiones hoy día. En el mejor de los casos, si le damos el beneficio del interés que da a eso los fondos de pensiones, porque eso del interés también es relativo, porque a veces hay ganancias, hay pérdidas, y bueno, llegamos al 30%. Y esto, tanto para rentas altas como rentas bajas. Hay un error común de decir, el problema del mercado laboral que da rentas bajas. No, porque una renta de 10 millones, en el mejor de los casos va a tener una pensión de 3 millones, que puede ser una pensión muy alta para la mayoría de la gente, pero para esa renta de 10 millones es pobreza 3 millones, si es en el mejor de los casos. Entonces, los números no dan, la forma como está calculado dan eso. Y no, aquí el tema es que si se quiere mantener el sistema, esta lógica de que yo financio mi pensión con los fondos que acumulo, tiene que cotizar también el trabajador, o sea, junto con el trabajador, el empleador y el Estado. Tú sabes, que Claudio, que el derecho chileno contempla en convenios internacionales que están vigentes pero que no se cumplen, y que la Organización Internacional del Trabajo, que es una instancia de la ONU en materia del trabajo y seguridad social, viene tirando la oreja al Estado chileno, a todos los gobiernos que han pasado desde el año 86 en adelante, más de 30 años, que viene diciéndole, cumple los convenios. ¿Qué dicen estos convenios? Que tiene que haber triple aporte, Estado, empleador y trabajador. Triple aporte que financie suficientemente pensiones decentes que permitan cubrir las necesidades básicas. Un 20, 25, un 30% no permite cubrir necesidades básicas. También se prescribe la participación de los trabajadores, que puedan decidir dónde invertir los fondos, y también que deben estar en manos de cajas públicas o el Estado. Bueno, nada de eso se cumple. Ahora, con respecto a la pensión de invalidez, sobrevivencia, la de sobrevivencia primero, el 20% de las pensiones. ¿Por qué son bajas? Porque resulta que se saca un primer promedio de los últimos 10 años. Se dice, voy a dividir por 120 los ingresos obtenidos durante los últimos 10 años. Y que no es el promedio en realidad, porque si yo siempre tuve empleo, va a ser el promedio, pero no siempre se tiene empleo. Pero imaginemos que, entonces, ¿pero por qué 10 años para atrás? Si se supone que la pensión tiene que ser un porcentaje, por lo menos el 70% debería ser decente, así consensuado en términos internacionales, de los últimos ingresos. ¿Por qué me voy 10 años para atrás? Mientras más me alejo hacia atrás, más me voy alejando de mi última renta.
Bueno, se saca, yo te voy a decir por qué debe ser esto, tengo mi seria sospecha. Se saca el promedio de la última renta. Luego de este promedio se pone un segundo techo que es el 70% de ese promedio que me tiró para atrás la renta. Y respecto a ese 70%, empiezan a operar los porcentajes de la pensión de sobrevivencia. La cónyuge con hijo con derecho a pensión tiene derecho a un 50% de ese 70%, que equivale a un 35% del 100%. Pero que es un 100% que se ha alejado de la última renta. O sea, ya me alejé con los 3 años para atrás, bajé el promedio, pero además lo bajo más todavía al 70%. Y después le pongo un porcentaje muy bajo que es el 35%. Por ejemplo, un promedio general de 100.000 pesos, para efectos de entender el ejemplo, le pongo un segundo techo del 70.000, que sería 70.000, el 70% de los 100.000, ¿cierto? Y si yo tengo 35.000, sería un 35%, perdón, del 70, equivale a un 50%, perdón, el 50%, la cónyuge tiene derecho al 50% de ese 70, equivale a un 35% del 100. En este caso, 35.000 pesos de una pensión de 100.000, que ya no era 100.000 la última renta, porque me tiró para abajo el promedio con los 60. Ahora, ¿por qué es esto? Yo tengo mis sospechas de que esto se quiere que la pensión sea baja para la compañía de seguros tengan que pagar lo menos posible. ¿Por qué? Porque se dice, ya usted cónyuge tiene el 35.000 pesos que cubrir, lo va a cubrir con sus fondos con los fondos que acumuló el causante, el fallecido. Y vamos a considerar su expectativa de vida de la cónyuge, sus posibles beneficiarios de pensión de sobrevivencia y los fondos mismos. Entonces, si usted pudo cubrir con los fondos de esos 35.000, 20.000, la compañía de seguros cubre los 15 de diferencia. Entonces pareciera ser que el sistema, así como está organizado, le interesa que la pensión sea lo más baja posible para que la persona pueda cubrir lo más posible con su fondo y hay un menor margen para pagar con la AFP, perdón, por la compañía de seguros. Pero en ese sentido es un sistema perverso que partió así o se fue como perfeccionando o cada vez más para ser más perverso. Este sistema nació muerto, nació como un buen negocio para el grupo económico, nació como un pésimo sistema para la gente. Este sistema nació muerto. Este sistema nació como es un negocio redondo para el grupo económico. Piensa tú, Claudio, que los grupos pescan nuestro dinero, lo invierten en el mercado, muchas veces en sus empresas relacionadas. En la pasada nos cobran comisión, se enriquecen, o sea, las ganancias son de 20 a 24% o 25% de ganancia, que eso no lo tiene ninguna empresa. O sea, en 4 años, recuperan el capital. Bueno, 20-25% anual de ganancia. En la pasada nos cobran comisión, ganan increíble, y además, si pierden las inversiones, problema tuyo, perdiste tú, porque los fondos, el patrimonio de la AFP es distinto del patrimonio de los fondos de pensiones. Entonces aquí lo único riesgo, Claudio, lo asume la persona. Riesgo de familia numerosa, de vivir, o sea, ¿cómo puede ser posible que vivir sea un riesgo? Riesgo de baja renta, riesgo de desempleo, riesgo de malas inversiones, riesgo de género, por ejemplo, ser mujer en el sistema es un riesgo, porque gana 30% menos que el varón a igual responsabilidad. Tiene 30% menos entonces de fondo acumulado, tiene más expectativa de vida, hay que repartir en mayor cantidad de meses los fondos, y además hasta el año 2008 se tenía que mencionar los 60, podía seguir trabajando, pero si no, se mencionaba que ya no podía acceder a la pensión de invalidez con este aporte que hace la compañía de seguros, ni a la pensión de sobrevivencia, tampoco aporta la compañía de seguros. O sea, la compañía de seguros se frota las manos cada vez que la persona cumple hoy día 65 años, porque ya no va a aportar nada. ¿Y por qué no se reformó, no se hizo una modificación en el 2008 y se dijo, bueno, ya que en realidad estadísticamente el fallecimiento y la invalidez equivale en conjunto a un 30%? ¿Por qué cada vez que no haya que pagar esos siniestros, la compañía de seguro, cada vez que no haya... Nada, amigo. Cada vez que no haya que pagar eso... Estamos haciendo... Esta es la magia de la televisión. Bueno, cada vez que no haya que pagar, porque el 70% de los casos no hay que pagar, ¿por qué esa plata que ganó? Ya ganó plata con ese seguro de invalidez y sobrevivencia, lo invirtió,
¿Por qué un porcentaje importante de esos montos no se devuelven en los fondos de pensiones? La reforma del 2008 empobreció a los chilenos. Te iba a preguntar, la reforma del 2008 empobreció a los chilenos y enriqueció a la AFP y la compañía de seguro. ¿Por qué? Te lo explico. ¿Por qué? Porque resulta que antes la persona, todos, ricos y pobres, toda la gente se le acaban los fondos de pensiones y así se va a pasar como para el 60-70% de las personas, se le acaban los fondos de pensiones y si acreditaba 20 años de trabajo o cotizaciones, tenía derecho a la pensión mínima. Hoy día, según las edades, está más o menos en 140.000 pesos la pensión mínima. Todo se le acaban los fondos. Pero resulta que se dijo, no, vamos a cambiar por el aporte previsional solidario, que solidario no tiene nada porque es bastante insuficiente. Entonces a la gente pero solo va a ser para el 60% más pobre. Y en Chile, por la forma como se mide la pobreza, es re fácil ser pobre y no estar en el sistema. Por ejemplo, si tengo un sueldo mínimo y un contrato definido, no estoy en el 60% más pobre. Por eso es peligroso poner porcentajes para la gratuidad también de la educación. No hay que poner porcentaje, hay que ser gratuidad para todo. Bueno, acá lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El 60% más pobre y el 40%, imagino ya las discusiones dijeron, no digamos 50-50 para que no se note, 60-40. El 40%, que es casi la mitad, se queda chupando el dedo cuando se le caen los fondos. Y el 60% más pobre también perdió. ¿Por qué? Porque los que están con retiro programado, que son la mayoría, ocurre que el aporte previsional solidario se da a las pensiones que hoy día están bajo 302.000 pesos, que son como el 90% de las pensiones. Entonces, y muchos de esos tienen que optar por el retiro programado, porque renta vitalicia no le alcanza por una renta vitalicia. Entonces el retiro programado se van a ir acabando los fondos, se le acaban los fondos cuando quede con un peso. Como va a ir bajo esta pensión, a medida va a pagarse el aporte previsional, pero también van disminuyendo los fondos propios que tenía la persona. Entonces, cuando quede con un peso, va a poder optar en el mejor de los casos, hoy día a 102.000 pesos, que es la pensión básica solidaria. Pero antes tenía 140.000. O sea, también perdieron los que se benefician con el aporte previsional solidario. ¿Y quién ganó? Ganaron la AFP y la compañía de seguro, porque ahora tienen como clientes cautivos a los independientes. Y que han sacado leyes para decir, no, la cotización obligatoria independiente hasta el 2018 han ido sacando leyes, prorrogando un poco de vergüenza, pero resulta que igual si tú no te entraste a la página del impuesto interno y dijiste, no quiero que me descuenten como independiente, igual te van a descontar. ¿Cuántos independientes se encontraron ahora con la sorpresa que le descontaron por impuesto? Por concepto de cotizaciones impagas, y ahí se da un absurdo jurídico. Como las cotizaciones van a tu cuenta, resulta que si a ti tú debías 100, por ejemplo, por poner un número, y tenías derecho a devolución de impuestos de 80, te van a sacar esos 80, van a ir a tu cuenta, pero va a quedar debiendo 20, pero va a ser un deudor de ti mismo, porque la plata es en beneficio de tu cuenta. Es un absurdo, es ridículo. Bueno, entonces se beneficiaron porque los clientes cautivos que faltaban. La reforma del 2008 fue un desastre a la medida, ajustó la costura de lo que faltaba en este desastre a la medida para la AFP y la compañía de seguro. Una vergüenza. Sí. Carlos, ahí nombrabais como nombrabais que las personas independientes se les aportaba a su cuenta. ¿Qué tan cierto es eso, que es su dinero, la propiedad de su dinero? Tú que lo estudiaste, ya eres doctor en esto más o menos. Yo de lejos veo que es bien mentira que seamos dueños de nuestro dinero. Ese es un discurso demagógico total. Ahora la persona va a tener su dinero, así lo decía José Piñera, y va a poder estas pensiones rígidas del sistema antiguo, claro, rígidas, pero son 4 veces más que la que tiene el anterior. Va a poder flexibilizarla ahorrando voluntariamente, mejorando su pensión ahorrando. ¿Quién tiene capacidad de ahorro hoy día? Eso son falacias, como diría el gran el mundo Eduardo Vargas, falacia. Bueno, el asunto es que es una propiedad bien sui generis, porque claro, soy propietario de los fondos, pero no puedo disponer de ella, y resulta que la esencia del derecho de propiedad es la disposición de los fondos. Por ejemplo, en Perú, entiendo que hay convenios con Perú, que uno se podría ir a Perú 5 años y podría retirar el 90-95% de los fondos. Ahí puede retirar cuando, hay más disponibilidad, pero aquí no hay ninguna disponibilidad. O sea, es un derecho de propiedad que de derecho tiene el puro nombre nomás. Claro. O sea, en el fondo, este servicio, este sistema está
fíjate que tiene visos de estafa piramidal, si te fijas, porque aquí donde aportan mucho, aportan, y lo único que se benefician son los que reciben esos aportes, los que lo manejan aquí la compañía de seguros, y a ti te llega de vuelta una migaja de 20-25%, y en la pasada estuviste enriqueciéndolo. Claro. O sea, es una verdadera estafa piramidal. Esta es una estafa legal, es un fraude legal, hay que decirlo con todas sus letras. Esto no es un sistema de seguridad social, es un sistema de seguro privado, donde, igual que la prima del auto, tú tantas la prima, la justicia comunitaria, los aportes se miran como equivalentes. Tanto aporto, tanto recibo. Tanto en la prima del auto, tanto en la cobertura. Aquí tanto los fondos que acumulo, tanto en la pensión que voy a sacar. El problema es que es como que la gente tiene que rascarse con sus propias uñas. El problema es que hoy día la gente no tiene uñas. Otro error común junto con el tema que las rentas son bajas. Se me olvidó el otro error, bueno, esa es la magia de la televisión, del error común, que había otro error común, donde el tema de la que... otro error común, es que el problema es que la gente no cotiza, bueno, no es que la gente cotiza el empleador descontando a la gente, del bolsillo de la gente, porque en el fondo las cotizaciones salen del sueldo de la remuneración de la gente, ¿verdad? Pero usted, señor televidente, que espero que me esté mirando, usted sabe si está pensionado o si se va a pensionar, o que hay gente que cotizó toda su vida. Con esta cuestión del 10% y el 20% en el ejemplo que hacíamos, no le van a dar igual, aunque cotice toda su vida, no le va a alcanzar la pensión. Eso también es una mentira. El problema es que la gente no cotiza, no, sino que cotice toda su vida. La otra vez salió, creo, con una marcha un señor que tenía una altísima renta, decía: yo soy la mejor prueba de que este sistema no funciona. Coticé toda mi vida, gané plata y estoy sacando el 30% de mis ingresos. Estos señores es un genocidio socioeconómico. Es como la versión moderna de la matanza de los inocentes bíblica. Antes a las guaguas que estaban buscando a Jesús, ¿verdad? Y lo mataron en la isla. Y aquí ahora al otro extremo, vulnerar en la sociedad a los ancianos. No puede ser, esto no tiene pie ni cabeza. Esto es un sistema encubierto de explotación de la persona, donde se aporta. Bueno, aquí tiene que sacar la voz. Los evangélicos lo sacaron en el TDU, no más AFP, no más ISAPRE. La iglesia está manifestándose por un sistema más justo, donde tienen que haber pensiones solidarias, donde no puede ser que las ganancias se las lleven unos pocos y ver sus pensiones bajísimas. Hay que empoderarse del tema. Yo invito a la gente, se me había olvidado, a que el libro, bueno, es como está a un precio bastante asequible a la gente, 9.000 pesos. Si yo pudiera regalarlo, créanme que lo regalo, pero no está en mí, porque la editorial en la que lo vende, LOM, quiero agradecer a LOM que confió en mí. LOM es bastante riguroso a la hora de publicar libros. Y aquí el libro primero explica cómo opera el sistema, no quiero decir cómo funciona, cómo opera conforme según la ley, todo objetivo. Luego muestra los resultados, estadísticas oficiales de la Superintendencia de Pensiones, objetivo. Y luego explica las causas, que es lo que yo acabo de comentar, de por qué las pensiones son bajísimas. Estas pensiones son de hambre, miserables. Las causas para la pensión de vejez, para la pensión de invalidez y sobrevivencia. Luego muestra otros efectos dañinos del sistema. Contrario a la mujer, como decía, contrario a la familia, porque si tiene muchos integrantes, hay menos pensiones, reservan fondos para esa pensión de sobrevivencia, y los fondos que cuenta la persona es menos, si necesita más para mantener la familia. Contrario a la vida, hay un alto déficit fiscal, todo el dinero que gasta el Estado por aporte previsional solidario, por pensión básica solidaria. O sea, en el fondo, nada nuevo bajo el sol, se privatiza la ganancia y se socializa las pérdidas. Es contrario al derecho chileno, porque es inconstitucional, porque la Constitución garantiza que el derecho a la seguridad social, la normativa que lo regula, tiene que garantizar pensiones dignas, y aquí no se garantizan. Es contrario a estos convenios internacionales que forman parte del derecho chileno. Es contrario es riesgoso el sistema, hay una alta evasión. Hay mucho riesgo, contrario a la misma economía, donde hay mucha concentración de fondos de pensiones.
el sistema en realidad hace aguas por todos lados, no se sostiene y la gente tiene que empoderarse, tiene que salir a la calle a protestar pacíficamente, tiene que exigirle a los candidatos ante notarios ya a esta altura de que se comprometan a un proyecto de ley, de instancias más. Tienen que cerrar filas con el movimiento, por ejemplo, No Más AFP, que ya hay un movimiento que está canalizando esto, hay que sumarse, hay que sacar a la pizarra a los políticos para que, claro, lamentablemente hemos visto acá cómo los políticos, las campañas políticas son financiadas por los grupos económicos y financian derecha e izquierda, o sea, aquí derecha e izquierda unidas jamás serán vencidas, y entonces ¿con qué independencia van a legislar desde el presidente de la República para abajo? Ojo, porque aquí el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva de ley, y todos los presidentes de la República que han habido aquí desde Pinochet, que no es, bueno, es un presidente de facto que se tomó el poder, ¿verdad?, en adelante, pero todos son verdaderos cómplices pasivos de esto. Claro. Oye, ahí te nombraste a Pinochet, me gustaría que hablarais sobre la gran diferencia entre el sistema antiguo y el nuevo, porque si bien cada vez que se nombra que volvamos con el sistema antiguo, no, pero ¿cómo vas a volver si no funcionaba? ¿Por qué no funciona? Mira, yo aquí en el libro propongo, el libro propone, dice... primero, en el sistema antiguo existía un sistema de capitalización colectiva, parecía un sistema de reparto, donde, y entre paréntesis, se impuso este sistema de AFP en la dictadura militar, y resulta que los que lo impusieron no se metieron en él. Pero, ¿no te parece raro? O sea, ellos tienen sus pensiones magníficas, DIPRECA, Capredena, 20 años y 25 años a cobrar, pensiones fantásticas, y sin embargo, pero claro, si fuera tan bueno este sistema se habrían metido en él, po. Dijeron seguramente no queremos ruido de sable, dejémoslo ahí, porque lo ideal sería que entraran al sistema acá, hacen ruido de sable y todos nos vamos de vuelta para el sistema antiguo. El sistema de reparto funciona en el 95% de los países, pero si, mira, el sistema de reparto en Chile, con lo que se junta por cotizaciones, da para el reparto. En Chile se junta $1 billón, millones de dólares, perdón, se junta $3 billones por concepto de cotizaciones y se gasta uno en pagar pensiones. Si esos $3 billones se destinaran de cotizaciones de los activos, se destinaran a pagar las pensiones de los pasivos, funcionaría perfecto, triplicaríamos las pensiones. Además, con lo que se inyecta por parte del Estado, que inyecta otro billón más, o sea, $4 billones, podrían aportarse y cuatriplicar las pensiones. Con lo que se inyecta por beneficios tributarios para los pocos que tienen capacidad de ahorro, que pueden tener beneficios tributarios, lo descuentan la renta. Pensión básica solidaria, aporte previsional solidario, seguro invalidez y sobrevivencia, comisiones, cotizaciones. Hay plata además para financiar pensiones decentes. Y el sistema antiguo da pensiones de 4 veces más que las pensiones del sistema AFP. Toda aquella persona, y hago un llamado, toda aquella persona que tiene la suerte de estar escuchándonos en este momento, porque le estoy dando un buen dato, que estuvo en el sistema antiguo, que conozco a alguien que está en el sistema antiguo, vaya al IPS y pregunte con su carnet por mi situación previsional, ¿puedo volver al sistema antiguo o no? Porque muchos que a lo mejor ni saben, si no tienen derecho a un reconocimiento pueden volver, y si se dan ciertas combinaciones técnicas de que tantas cotizaciones en tales años, podría volver. Vayan y pregunten. Bueno, el sistema de reparto funciona el 95%. Ahora, dicen que lo que pasa es que el reparto no funciona, dicen los defensores del sistema FP, porque cada vez tú financias las pensiones de los pasivos con las cotizaciones de los activos. Cada vez hay menos activos porque hay baja tasa de natalidad y cada vez más pasivo porque alta longevidad. Pero eso se ha corregido fácil prolongando un poco la edad de jubilación. Esa discusión de la edad de jubilación es absurda. Si hoy día la gente no se está jubilando porque se muere de hambre, está jubilándose a los 70, 65 años, si no se muere de hambre. Perfectamente hay más longevidad, puede hacerlo. Y además, si cotiza el trabajador, el Estado y el empleador, haya ido hijos más el Estado y el empleador. Y además, el fenómeno de la inmigración. A Europa lo han salvado los inmigrantes, el tema del reparto. Los inmigrantes se regularizan a falta de hijos propios, bienvenidos los hijos adoptados. Ahí tenemos más hijos, más cotizaciones activas. El sistema de reparto financia. Ahora, en el libro yo digo, el sistema de reparto me inclino, pero como es un libro que pretende denunciar el sistema FP, también propongo recetas, propuestas para que, si se quiere, como hay tanta fuerza, tanto interés comprometido con este sistema, bueno, modifiquemos el sistema.
que hayan ganancias de la AFP sobre cierto monto y el resto va en beneficio de la gente, que cotice el Estado y el empleador, como dice el convenio, que por último se estatiza el sistema, lo toma el IPS y con todo lo que se recauda por este concepto volvemos al reparto y manejado por el Estado. ¿Sí? O que la compañía de seguro, como te decía, devuelvan todo lo que han ganado por el seguro invalidez y sobrevivencia cuando no opera el seguro invalidez y sobrevivencia, porque no hay invalidez y no hay sobrevivencia, porque cumplió los 65 años y la persona se muere, bueno, los beneficiarios no tienen sobrevivencia. Por lo tanto, hay una serie de soluciones de propuestas que se ofrecen en el libro. Se explica también, bueno, cómo opera la gente para que sepa si me pensiono en esto, en otro, pero lo importante es para que la gente conozca el tema. Piero decía en una canción, es peligroso que el pueblo sepa, claro, que la gente se informe y con convicción proteste, reclame por sus derechos. Esta cuestión es una cuestión de sobrevivencia, o se muere de hambre o reclamamos por un sistema justo. Si no es posible que la sociedad de nuestro país no esté al servicio de nuestro país, en otro país desarrollado. Incluso nos burlamos de repente somos despectivos con Perú, con Bolivia. Bueno, aprendamos de Perú que tú pagas 5.000 pesos y tienes educación gratis. Claro. En muchos otros países, en Argentina también. En Tacna, la gente que es Arica prefiere ir a curarse a Tacna porque la salud es mucho mejor en Tacna, tecnología de punta y lo atienden mucho más barato. O sea, la sociedad al servicio de la gente, no puede ser al revés, la sociedad al servicio de unos pocos. ¿Hasta cuándo? Estamos en el pleno siglo XXI. Oye, y como un poco de actualidad, ¿tú has visto como visos o algo en los candidatos presidenciales que pueden tender a mejorar esto? Mira, yo la última elección pre-hubo, porque uno ya hace años que vengo votando por el mal menor, uno ya no hay un candidato que convenza. Yeah. Pero la última elección, el debate de las primarias que hubo tanto derecha e izquierda, daba pena ver la ignorancia de los candidatos, de los precandidatos de izquierda y de derecha. Decían, no, muchos coincidían, no, el problema es un problema de competitividad. ¿La competitividad para qué te sirve? Para mejorar, para que te bajes la comisión. Yo no necesito 300 pesos menos que me cobren de comisión, necesito 300.000 pesos más todos los meses para que esta cuestión funcione. O sea, no daban como dicen, no daban en el blanco en ningún momento, demostraban una gran ignorancia. Pues quiero partir de la buena fe, porque aquí claro, se trata de un problema de ignorancia, porque si no fuera ignorancia, pucha, que sería grave que estuvieran también concertados con este, ¿no? con este sistema infame que es el sistema AFP, este verdadero genocidio económico. Por decir eso, la otra vez me vetaron en la UCD de televisión, porque dije que esto es un genocidio, y esto es un genocidio socioeconómico, sí, que es un perecimiento sostenido de la población. O sea, alguien que haga algo, que no, la gente tiene que hacer algo, tiene que empoderarse, tiene que luchar por su dignidad. Aquí la dignidad de vida es el fundamento de todos los derechos esenciales del hombre. Los mismos que rasgaban vestidura, que fue grave, la violación de derechos humanos, gravísimo, la violación de derechos humanos no tiene ningún tipo de justificación. Pero resulta que los mismos que en su momento protegieron por la violación de derechos humanos, de repente vemos cerrando fila con que este sistema que viola sistemáticamente el derecho humano a una pensión digna, el derecho humano a la seguridad social, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los derechos humanos, el derecho a vivir dignamente, el fundamento de todos los derechos esenciales. Bueno, entonces no hagamos gárgaras con los derechos humanos y ahora resulta que miramos para el lado. O sea, los victimarios las víctimas de antes ahora son victimarios concertados y financiados por los mismos grupos económicos. Oye, y tú durante la entrevista he hablado como que la gente se empodere, que salga a la calle y eso, pero sí, pacífica, claro. Sí, estoy diciendo pero si vemos que el poder económico, ya lo hemos visto, el poder económico contrata a senadores, tú has dicho bueno, todos sabemos que les pagan campaña, hay gente a su servicio dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados, como se ha visto en el último tiempo, Fulvio Rossi, bueno, Orpi ya está en la última, ya está vistiéndose el traje, la raya, pero ¿tú crees que esa esperanza que la gente se empodere y todo puede cambiar este sistema? Mira, hay un artículo muy bueno que leí en CIPER de Matamala, sobre algo así como, bueno, él escribió Poderoso Caballero del Dinero, pero leí también
como que el verdadero poder aquí lo tiene la gente. Sí, en el fondo la gente del propietario de los fondos, la gente es lo que aporta todos los meses para estos fondos de pensiones. ¿Qué pasa si el día de mañana nos paramos y no, ya que voy a recibir una migaja, no pasa nada si me paro unos 5 meses y no aporto más? Claro, va a aportar el empleador, pero bueno, ahí que el empleador se ponga con el trabajador también y claro, tiene una obligación legal, van a ir, pero que no aporto más. O sea, acá la gente tiene que, de una vez por todas, votar por los candidatos que dicen no más AFP, y sacarlo a la pizarra y que se comprometan, porque resulta que no puede ser que de repente aparece, no quiero hacerle propaganda a nadie, pero aparece Marcel Clot, por ejemplo, en una campaña diciendo no más AFP y nadie lo vota. Y seguimos votando los mismos, y hoy día con este buen negocio que fue también para algunos de sacar el voto obligatorio, el que carrea más personas, el que tiene más plata para micro, va a terminar siendo el que vote más, porque la gente lamentablemente no se informa, no se ilustra, y muchas veces son tentados por, no quiero ofender a nadie, pero en la realidad tentados a lo mejor por el pago de una cuenta o por el pago de un jugo un juguito con un pedazo de pan. No puede ser, la gente tiene que instruirse, ilustrarse, reclamar por sus derechos y que voten efectivamente en forma consciente. El padre Hurtado hace años atrás decía, la gente tiene que tener conciencia de sí mismo y tiene que luchar por sus derechos. Esa fue la primera parte de la entrevista con Carlos Rivadeneira. No sé, es desconsoladora lo que habla el Carlos y de la forma que lo habla, con la pasión que lo habla, de cómo al final nos están cagando. Es tan siniestro el sistema que se supone que uno cuando llega viejo debería como ya, no sé, echarse, a relajarse, a reflexionar todo lo que ha hecho en la vida. Pero con este sistema que nos empobrece, eso está totalmente fuera del alcance de todos, de los que vivimos de la clase, ni siquiera clase media baja, sino clase pobre al fin y al cabo. Y también, ¿por qué no decirlo? Tocar un poco la clase media. Pero eso, ahora vamos a pasar con el chico Revelación, que nos va a hacer la pequeña encuesta, como les decía, así que eso. Ahí vienen con palabras losas y las historias en cada barrio. Por la calle de Vieira viene ya dos palabras, recitando poesía, viene canta que canta. ¿Usted es o se hace? Muy buenas noches, estamos acá en la peña de Rayún, está en vivo en directo y vamos a hacer la consulta a la gente que vino a la peña de Rayún. ¿Su nombre? Cecilia. Señora Cecilia, cuénteme, ¿usted está afiliada a alguna FP? Sí. ¿Qué le parece estar afiliado a una FP? No tienes alternativa porque en el fondo te obligan a tener cotizaciones y lamentablemente el único medio hoy día es a través de las AFP. Estamos con la señora entonces opinando sobre si está afiliada o no está afiliada a la FP y qué les parece. Pregúntale al que está detrás tuyo. Oye, ¿qué opináis? Oye, acá es San Antonio, ¿ah? Vamos a seguir por acá, jugando con el celular, jugando Candy Crush, jugando con el teléfono. Oiga, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Verónica. Señora Verónica, cuénteme, ¿usted está afiliada a alguna FP? Sí. ¿Qué le parece estar afiliada a alguna FP? Córrete para allá. Bueno, porque te imponen a ti cuando tienes un trabajo, pues no. Tenés que estar en una AFP. Hoy estaba opinando la señora Verónica. Ya quiere salir, quiere hacer figuras. No, a la FP. Aquí tenemos a Cristian, uno de los vocalistas del grupo Rayún. Uno de los vocalistas. ¿Cómo que uno? Yo soy vocalista, weón. ¿Sí? No, soy un corista. Ah, bueno, corista, bueno, ya. Cuéntame un poquito, ¿tú estás afiliado con la FP? No creo. No, porque yo soy independiente. Ah, bien. ¿Y qué opinas de la FP?
Que es un robo, weón. ¿Qué pasa? Los weones. Pero no me trates de weón, po. Es que no seas así, po. Pero ¿cómo empezaste con la weá? Pues si me dijiste que yo era uno de los vocalistas. Bueno, ahí estamos entonces con el vocalista de Rayún, medio cholo el cabro, va a salir ligero. No, ¿sabes que la FP, weón, no va con nada, compadre? Porque es un robo, un robo para la sociedad, weón, para la comunidad, weón. Le roban a los viejos, weón. Al fin de año, weón, en sus tiempos, weón, les pagan una mensualidad, weón, que es una basura, weón, ¿cachai? Los viejos no les alcanza, weón, ni siquiera para poder comprar, weón, un panadol, weón, ¿cachai? Porque si no se cagan de hambre, weón. Entonces, no, una mierda, weón, padre. Si lo que tiene que volver, compadre, es que los weones tienen que dar un... ¿Cómo se llama cuando los bancos dan un... los bancos dan... Estoy nervioso, weón. Una rentabilidad, ¿qué cosa? Intereses, ¿cachai? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cachai? Un depósito que toda la gente deposite y después venga un buen interés. Eso. Ahí estamos con el vocalista de Rayún, ahí sí, sí. Acá simplemente un libro. Hasta la próxima encuesta acá, Chico Revelación, y en las cámaras, nuestro amigo Carlos. Chao. Miles de historias en cada barrio. Por la calle vieja, tiene ya 2 palabras, recitando poesía. No, me quedo callado porque no por agua. ¿Alguien está curado? Sí, un poco. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los suelos. Así empezaba nuestro... La mota hoy, sácate uno. ¿Ya? Monta el cochino larga. Un señor a dormir. Oye, ¿al fin te bañaste? Sí, pues, era necesario. Fuera del pan como princesa. Dale. Bueno amigos, esto llega hasta acá, aquí se terminó la encuesta. Bueno amigos, esa fue la encuesta, la pequeña encuesta con el Chico Revelación. Ahí asistimos a la peña de los Rayún que nos habían invitado la semana pasada. Los chicos quedaron súper contentos con la asistencia de la gente y con la onda que se armó en la peña. Así que eso con la encuesta. Ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista con el Carlos Rivadeneira, el autor de Aquí se fabrican pobres, de Editorial LOM, y que ahora nos habla de cómo el sistema es perverso con las mujeres y otros temas, obviamente, pero así que les recomiendo que se sienten nuevamente y que observen bien y escuchen y también tomen nota de los consejos que nos da el Carlos para que nos vayamos afirmando los pantalones de lo que se viene si no hacemos algo por revertir esta situación de la AFP. Así que vamos con la segunda etapa de la encuesta. Otra cosa que te iba a preguntar, Carlos. Sí, estamos grabando. La televisión, hola, aquí estoy en la tele. Para que me vea mi papá. Claro. Como te iba a preguntar, tú nombrabas a la pasada el tema de las mujeres. Ahora que está en boga el tema del feminismo y eso, aquí también hay un tema que el sistema es súper perverso con las mujeres. ¿Tú nos podrías ahondar un poquito por qué es tan perverso? Cuéntame. Sí, bueno, las mujeres del mundo unidas, como diría mi tocayo. Las mujeres se ven perjudicadas especialmente. ¿Por qué? Porque primero, históricamente, hasta el 2008, la mujer tenía que pensionar, se podía, o sea, hoy día todavía la mujer puede acceder a la pensión a los 60 años. Lo que pasa que antes, si no se pensionan a los 60, después de los 60 ya no aplicaba el aporte adicional que se paga para completar los márgenes bajísimos que dice la ley en el caso de la pensión de invalidez y sobrevivencia. Lo que no pudo cubrir con su fondo. Entonces se decía, bueno, ya, si al final igual tiene que seguir trabajando. Entonces si se pensionaba a los 60, tenía 5 años menos que el varón para juntar fondos. Pero nunca ha sido obligatorio pensionarse a los 60. Pero bueno, la mujer fundamentalmente se ve afectada porque gana 30% menos que el varón a igual responsabilidad, ¿cierto? Tiene renta más baja, tiene más desempleo, porque si la mujer está en edad fértil, de repente lo piensan los empleadores para contratarla, porque por el tema del prenatal. La mujer gana el 30% menos, tiene estadísticamente más desempleo. Si la mujer se quiere dedicar el primer año de vida de su hijo
a esa noble misión de cuidarlo personalmente, no trabaja o trabaja a la mitad de tiempo, no junta fondos, no junta menos fondos, se ve perjudicada. O sea, los mismos defensores del sistema que hacen gárgara y aquí me voy a salir de madre y se acercan al altar a comulgar con cara de cordero degollado, que se dice muy católico, están defendiendo un sistema anticristiano, un sistema realmente perverso, un sistema diabólico, que no fomenta la familia. Bueno, entonces decimos que estamos a favor de la familia cuando nos ponemos al aborto, cuando nos ponemos al divorcio, pero resulta que cuando hay que oponerse a un sistema espurio que ataca a la familia, ahí no lo defendemos, porque es más importante el dinero, los compromisos económicos. No, pues, no seamos fariseos y seamos consecuentes de una vez por todas, y también defendamos a la familia acá. La familia se ve perjudicada, entonces la mujer se ve perjudicada porque, además se ve perjudicada porque es más longeva que el hombre, vive más, entonces hay que repartir los fondos que acumuló en mayor cantidad de meses. La mujer, estadísticamente, la mayoría de las mujeres a los 65 años, según las estadísticas oficiales, tienen acumulado 12 millones de pesos. Para que ustedes, lamentablemente no los quiero bajonear, pero para que sepan, sus fondos de pensiones divídalo por 200. Eso es lo que vamos a sacar. Aprovecha tú también, el fondo, 10%. Porque usted va a una AFP y le dicen, usted para una pensión de 500.000 pesos necesita 100 millones de pesos. Para una pensión de 1 millón necesita 200 millones de pesos. Entonces hay que dividir por 200. Es más o menos a grande rasgo. Entonces la mayoría de las mujeres tienen 14 millones de pesos. Eso significa 70.000 pesos de pensión. Ay, que el aporte previsional le subirá a 50.000 pesos más. Tampoco es lo que no te sube lo que falta para llegar a 302.000. Todas las pensiones bajo 302.000 tienen aporte adicional, pero no es lo que falta para llegar a eso. Ya ojalá fuera así. No, es un poquito más, un cálculo que se hace un poquito más te sube. La mujer se ve entonces perjudicada por todos esos aspectos. Y el sistema también es contrario a la familia. ¿Por qué? Porque ya vimos, porque si la mujer quiere dedicarse a cuidar a los hijos, a cuidar a la familia personalmente, se ve perjudicada. Y también es contrario a la familia porque si tú tienes muchos beneficiarios de pensión de sobrevivencia, hijos te calculan hasta los de 24 años si estudian, o cónyuge de por vida. Entonces, si tienes muchos beneficiarios, te reservan fondos para esa pensión de sobrevivencia y resulta que yo necesito más fondos, vas a tener menos fondos para pagar tu pensión, porque se sacaron fondos para hacer eventuales pensiones de sobrevivencia, pero tengo una familia más numerosa, necesito más plata ahora. Entonces el sistema opera en forma inversamente proporcional a las necesidades que tiene la persona. El sistema también es muy riesgoso, nuestros fondos están en el mercado, presa muchas veces de especuladores, el mercado, como te decía, los mismos AFP y las compañías de seguros, su grupo económico, invierten en su empresa relacionada. ¿Y qué te cuesta coludirte y decir, oye, yo ya cubrí el tope para invertir en empresas relacionadas? Le digo al otro grupo económico, que tiene muchas buenas, fructíferas relaciones muchas veces, invierte tú, ya no puedo invertir en mis fondos, en mi empresa relacionada, yo invierto en las tuyas. Porque, por ejemplo, otra vez sacó el mostrador una estadística que decía los bancos que más invierten, BBVA, Santander, Banco Chile. ¿Y quiénes son los dueños de esas dueños también de esas AFP? Son Banco Chile, BBVA, Santander. Entonces invierten en su empresa. Esta cuestión no... Además el Estado, como se le ha jibarizado, y en esta política neoliberal, que lo único que quiere, donde todos los ministros de Hacienda han estudiado en las mismas escuelas de Chicago en Estados Unidos, lo único que quieren es cortar que el Estado sea solamente Estado guardián, fiscalizador. Claro, Estado guardián, pero poco menos que se limite a cuidar la frontera, y el resto dejar hacer. Que todos jueguen a la pelota, no importa que uno juegue con zapatos con clavos y otros patas peladas, y resulta una carnicería, que es lo que resulta. No. Entonces se le ha jibarizado, no tiene facultades la Dirección del Trabajo para fiscalizar cotizaciones, para fiscalizar estos negocios relacionados. Entonces al final esta cuestión es un verdadero, es una moledora de carne humana, como decía el senador Bianchi en alguna entrevista. Es una verdadera masacre. Esto realmente, yo una vez también diciendo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O sea, todos estos grandes jerarcas, grandes no digo por lo virtuoso, sino que digo por el poder económico.
no se peguen en el pecho o no se digan católicos, por favor, si andan defendiendo un sistema que es diabólico, perverso, anticristiano. Por menos Jesús le pegó el latigazo a los mercaderes del templo. Así que ya los quiero ver en el otro mundo. Ahí, mucha no le hice caso a este señor que está aquí con poco pelo hablando en la televisión. Pero bueno, ya pasó la vieja, como dicen en la parábola de el pobre de Lázaro y el rico de Espolón. Déjame ir a avisarle, no, ya tuvieron sus pastores, no hicieron caso, después se van a acordar de mí. Ya pues Carlos, te queríamos dar muchas gracias por informarnos de este sistema que muchas veces uno sabe que es malo, pero no se informa de manera cabal. El libro yo creo que, como te decía, la primera parte es súper es introductoria y súper aclarativa de lo que estamos metidos, así como base, y después te mete ya así en los recovecos, en la digámoslo, como el chileno, en la mierda en donde estamos metidos. Y antes, por ejemplo, si uno dice ya renta vitalicia, claro, uno dice renta vitalicia me garantiza una renta por vida, o sea, una pensión bajísima, pero ¿qué pasa si la empresa de la compañía de seguros quiebra? Tú sabes que lo que te garantiza es un porcentaje muy mínimo de lo que tenía, de lo que estaba recibiendo. Claro. Entonces tampoco hay seguridad ahí. Aquí no hay seguridad por ningún lado. Si todos los riesgos lo asumen, un sistema de seguridad social, y con esto termino, tiene que ser garantizar a la persona, sacarle de su estado de necesidad cuando es un problema de riesgo social, problema de suspensión, disminución o pérdida de su capacidad de ganancia por vejez, por invalidez, por fallecimiento. Y aquí la persona asume todos los riesgos. Aquí no hay seguridad social, el Estado de Chile no está haciendo la pega de tener un verdadero sistema de seguridad social, de prometer al bien común, que es su deber fundamental. En el artículo 1 de la Constitución está. Aquí estamos entregados a nuestra suerte. Ya pues Carlos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Hace frío, así que gracias a ti por eso estamos abrigaditos. Ya pues, yo lo dejo hasta acá. Volvemos al estudio. Chau. Bueno amigos, esa fue la segunda parte de la entrevista con el Carlos Rivadeneira, el autor de Aquí se fabrican pobres. Y nada, pues yo creo que ya es el momento de que empecemos a actuar, no solamente alegar por Facebook o por Twitter, por donde no sé. Hay gente que también se mueve también, pero yo creo que ya, si ya estamos todos indignados, es cosa de unirnos, ver una solución entre todos, comunitaria, y empecemos a movernos. Así que eso yo lo dejo hasta la otra semana, y también con un libro bien interesante. Y ahora vamos a pasar a otra etapa, porque ya concluimos con 2 libros que tenían que ver con el trabajo y cómo la explotación nos va denigrando. Y ahora viene como un tema ya de racismo, hablar sobre racismo. Por eso vos que nos vamos a meter. Así que hasta la otra semana. Chau. Hay 3 tipos de pensiones: la pensión de vejez, de invalidez y sobrevivencia. La pensión de vejez equivale al 70% de las pensiones. La invalidez, el 10%, tanto la suma de invalidez total y parcial, y la pensión de sobrevivencia, el 20%. La pensión de vejez se financia únicamente con los fondos que acumula la persona en su cuenta de capitalización individual. Normalmente solo podrá aportar la cotización obligatoria, porque en Chile la inmensa mayoría de la gente tiene rentas bajas y no tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, solo podrá aportar vía cotización obligatoria el 10%. Entonces, si yo acumulo en razón de durante 45 años de vida activa, o pongamos en términos números redondos, durante 40 años de vida activa, entre los 25 y los 65 años, acumulo ingreso en razón del 10% de mi renta. Vamos a imaginar que siempre la renta va a ser constante, aunque peor todavía son las noticias, porque normalmente las primeras rentas son más bajas que las últimas. Por lo tanto, no siempre gané lo mismo. Por lo tanto, en el fondo, pero vamos a imaginar que siempre son las mismas para los efectos didácticos de lo que nos interesa. Si yo acumulo durante 40 años de vida activa, de los 25 a los 65, en razón del 10% de mi ingreso, y esa plata que acumulé la tengo que repartir luego en mi tiempo de pensionado entre los 65 y los 85 años, aunque es peor todavía porque hoy día la gente vive más, la mujer hasta los 90, el hombre hasta los 87, pero imaginemos que hasta los 85. Hoy día vivir con este sistema de pensiones es un riesgo. Mientras más vivo, más tengo meses que cubrir con los fondos, por lo tanto menor va a ser la pensión cada mes.
Pero volvamos al ejemplo. Si yo tengo que repartir esos fondos que acumulé en razón de 40 años, en los 20 años de sobrevida, y lo acumulé en razón del 10% de mi ingreso, para que me alcance los 20 años, no voy a poder sacar más del doble, como es la mitad de tiempo, más del doble, más del 20%. Si se quiere mantener el sistema, esta lógica de que yo financio mi pensión con los fondos que acumulo, tiene que cotizar también el trabajador, o sea, junto con el trabajador, el empleador y el Estado. Tú sabes que, Claudio, que el derecho chileno contempla en convenios internacionales que están vigentes pero que no se cumplen, y que la Organización Internacional del Trabajo, que es una instancia de la ONU en materia del trabajo y seguridad social, viene tirando la oreja al Estado chileno, a todos los gobiernos que han pasado desde el año 86 en adelante, más de 30 años, que viene diciéndole: cumple los convenios. ¿Qué dicen estos convenios? Que tiene que haber triple aporte, Estado, empleador y trabajador. Triple aporte que financie suficientemente pensiones decentes y que permitan cubrir las necesidades básicas. Un 20, 25, un 30% no permite cubrir necesidades básicas. También se prescribe la participación de los trabajadores, que puedan decidir dónde invertir los fondos, y también que deben estar en manos de cajas públicas o el Estado. Bueno, nada de eso se cumple. Este sistema fíjate que tiene visos de estafa piramidal, si te fijas, porque aquí donde aportan mucho, aportan, y lo único que se benefician son los que reciben esos aportes, los que lo manejan aquí la compañía de seguros, y a ti te llega de vuelta una migaja de 20, 25%, y en la pasada estuviste enriqueciéndolo. Claro. O sea, es una verdadera estafa piramidal. Esta es una estafa legal, es un fraude legal, hay que decirlo con todas sus letras. Esto no es un sistema de seguridad social, es un sistema de seguro privado, donde, igual que la prima del auto, tú tantas la prima, la justicia comunitaria, los aportes se miran como equivalentes. Tanto aporto, tanto recibo. Tanto la prima del auto, tanto la cobertura. Aquí tanto los fondos que acumulo, tanto en la pensión que voy a sacar. El problema es que es como que la gente tiene que rascarse con sus propias uñas. El problema es que hoy día la gente no tiene uñas. Con amor para maipucinos, puentaltinos, floridanos, cudabuelinos, peñalolinos, sanbernardinos, quilpuranos, pintaninos y todos los periféricos del mundo, unidos venceremos.